Bueno, pues vamos a empezar con la tercera sesión del curso del doctor Gabriel, que creo que hoy va a hacer complacencias del público, según entendí. Entonces, adelante, Gabriel, gracias. Bueno, la versión popular va a ser teoría de Galois. Y la vida de Galois. Pero, antes que nada, pues tengo que hacer alguna aclaración por la burrada que dije ayer. Una de las cosas, antes que nada, gracias a Juan José, después a Rita, y cuando llegué a la casa me dijo, ¿cómo se te ocurre decir esa tontería? Resulta ser que el número de primos de Mercedes no se sabe si es finito o infinito. Yo afirmé erróneamente que era una cuestión de divisibilidad aportada por una sucesión de Lucas, en el cual había una infinidad y por lo tanto había una infinidad de primos. Bueno, eso no es cierto. El criterio, no tuve tiempo de... pues mira, ahí está. Yo aquí... ¿No? Allá. Bueno, pues muchas gracias. Dios te pague, no me he dado cuenta. Entonces, realmente lo que erróneamente yo recordaba es una prueba que se llama de Lucas-Lehner, en el cual se define la congruencia módulo MP no importa, es decir, se puede definir, y aquí también otra vez me volví a equivocar, aquí es 4, en lugar de 0 es 4. Se define de manera recursiva esta sucesión, y entonces MP es primo si solamente si de esta sucesión el término P-2 es divisible por MP. Ese es el criterio. Pero eso no implica ni mucho menos que sea ¿cómo se llama? Que hay una infinidad de primos. Y nada más también, gracias a la observación que me hicieron, cuando Mercedes vivió de 1588 a 1648, o sea, a los 60 años, era francés, monje, y después lo califican que trabajaba de teólogo, filósofo, matemático y teoría de la música. Y en realidad, la conjetura de Mercedes no es que hubiera una infinidad o no de primos. La conjetura fue lo que pusimos acá, que es lo que está ahorita, ahorita lo volvemos a ver, nada más que terminamos con lo del pizarrón. Es la conjetura que para P, los primos entre 2 y 257, había exactamente tales primos y era la lista. Esa era realmente la conjetura de Mercedes, la cual no se cumplió. Pero, recientemente, de manera supongo que heurística, no he tenido tiempo de checarlo, la conjetura es que hay una infinidad, se debe a Lenstra, Pomerance y Wagstaff, no sé cómo se pronuncia. Pomerance trabaja con Florian Luca, por ejemplo, tienen varias publicaciones en común. También aquí Juan José tiene una publicación con Pomerance. Bueno, la conjetura, si es que hay una infinidad de primos de Mercedes, inclusive contando los que son menores o iguales que X, asintóticamente es E a la gamma, donde gamma es la constante de Euler, log de X entre log de 2. Entonces, esa es la conjetura, y por supuesto la respuesta es no se sabe si hay una infinidad o no. Bueno, gracias. Bien, entonces, como les digo, nada más para esta en realidad es la que es la conjetura original de Mercedes. Bien, entonces, habiendo dicho esto, nos vamos a ver un poco de la vida de Evaristo Galois, que es una vida muy interesante, polémicas, tiene de todo. Y desde luego está algo que en lo personal pues, es lo más cercano. Esto pues a mí es muy interesante, pero no es lo que yo hago ni entiendo, por eso también muchas cosas pues ellos disculparán los errores. Pero bueno, una de las partes para ya llegar es primero la vida, un poco de la vida de Evaristo Galois. Él nació el 25 de octubre de 1811, el lugar, en las afueras de París, y murió el 31 de mayo de 1832. Aquí remarco
que murió a los 20 años, 7 meses y 6 días, o sea, menos de 21 años. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, por los logros que tuvo, que vamos a repasar. Su padre fue Nicolás Gabriel Galois, bonito nombre, y su madre Adelaide Marie. Su hermana mayor era Natalie Teodoro y su hermano menor Alfred, que tuvo que ver en sus últimos momentos. Fue educado hasta los 12 años por su madre y hasta entonces empezó su educación académica en el Institut Royal de Luis de Legrand. Y me disculpo con Pierre por la pronunciación en francés, pero no tengo la menor idea de cómo se pronuncia. Ahí empezó su aspecto más importante de su personalidad. Aquí yo remarco que su personalidad, la parte más importante de Galois, desde el punto de vista personal, mucho más importante que su aspecto matemático, era su pensamiento político. Era muy rebelde, era rebelde a la autoridad, anti-eclesiástico y anti-monárquico. Ahorita sería antipriista, antiperredista, antifanista, etc. Su primer contacto con los matemáticos fue a los 15 años. Esto es, su trabajo matemático lo desarrolló en aproximadamente 5 años, todo su trabajo matemático. Fue un curso que tomó por Garnier, que despertó su genio matemático. Él quería entrar a la escuela muy prestigiada, École Polytechnique, pero no tenía formación básica y fue rechazado. Eso le pasa, ya conocemos varios casos de estos, de gente que es un genio, pero le falta de alguna forma la preparación básica y pues bueno, no puede contestar las preguntas del examen. Bueno, siguió con sus estudios en el Luis de Legrand con el profesor Richard, que él apreció el potencial de Galois y en ese entonces publicó su primer trabajo, o sea, Galois, y fue una demostración sobre fracciones continuas, aunque aquí a muchos les gusta decir fracciones continuadas. A mí me gusta más decir fracciones continuas. Pero bueno, es esa de las fracciones que se van dando continuamente, no importa. Periódicas y poco después encontró la clave importante, lo que marca su vida y marca la vida de muchos de nosotros que vivimos de él. Es la clave para resolver el problema de la resolubilidad de ecuaciones por radicales. Sus avances más notables fueron el desarrollo de la teoría de grupos. Bueno, en la plática de ayer se comentó, por ejemplo, cómo viene el desarrollo de la teoría de grupos. En realidad es primero Lagrange, el que hace permutaciones, Cauchy le da un poco de forma, pero realmente la teoría de grupos ya como tal, con la composición de dos operaciones y todo, fue Galois. No fue el inventor de ella, pues Lagrange y Ruffini ya la habían trabajado y también Cauchy habían hecho algo. Esta es su primer artículo, es nada más una copia del facímil de su publicación. Después quería seguir entrando a la École Polytechnique, entonces, pero resulta ser que antes de presentarse, el padre de Galois se suicidó, o sea que también está marcado de manera trágica su vida por eso. Se presentó en ese examen con esas condiciones, pero como era medio mamila, también un genio, pero mamila, regresó y por lo menos lo puede ver uno está novelado, pero está basado yo creo que en varios hechos reales. El libro de Leopoldo Linfeld sobre la vida de Galois es que, bueno, uno como profesor le pide, bueno, a ver, desarrollame el logaritmo, como dicen, no, como me preguntas esas cosas, ¿no? Y no contestaba, pero nada. Ahí sí yo en lo personal eso la razón. Pero bueno, pero era su actitud de rebeldía y desprecio a la autoridad, se negó a seguir las indicaciones y pues naturalmente fue rechazado ya de manera definitiva. Entonces entró a la menos prestigiosa École Normale al mismo tiempo que sus trabajos sobre teoría de grupos eran evaluados por la Academia de Ciencias. Es decir, el trabajo que había hecho sobre teoría de grupos junto con la resolubilidad ya estaba siendo evaluada en la prestigiosa Academia de Ciencias. Estos trabajos nunca fueron publicados en vida de Galois. Adelante voy a hablar que fue un poco adelante que se publicaron ya desde luego por varios años de que había muerto Galois. Aquí todo esto que pongo, quiero aclarar que
todo es polémico, todo. O sea, aquí todo se puede poner en tela de juicio. Por ejemplo, hay varias personalidades que todos nosotros conocemos que nos han llegado de sus trabajos matemáticos. Uno de ellos es, desde luego, Augusto Cauchy. De Cauchy todos lo conocemos, pues, como decía la otra vez, todo un curso básico de variable compleja es todo de Cauchy, todo. Prácticamente el teorema de Cauchy para conjuntos convexos, teorema de Cauchy para conjuntos conexos, para la integral de Cauchy, etc. Bueno, sin embargo, él tiene muy mala fama como persona. En particular, le achacan que él boicoteó el trabajo de Galois, pero eso no parece ser muy exacto. Es decir, hay que hablar también, por lo menos hay indicios que al contrario lo quiso ayudar. Como ven, la polémica es en los dos sentidos. ¿Qué es a lo que me refiero? Estoy adelantando a lo que viene acá. Es decir, el trabajo sobre grupos, que es también sobre la resolubilidad de ecuaciones, fue enviado a Cauchy, quien lo rechazó, pues su trabajo tenía muchos puntos en común con los trabajos de Abel. También aquí, por ejemplo, los trabajos de Abel son 2 años, pero un poquito más adelante voy a mencionar por qué son 2 años. Entonces, lo que dijo Cauchy es que, había varios puntos en común, entonces, eso se lo achaca como un rechazo a la gacha, pero parece ser que más bien lo estaba ayudando, o sea, que corrigiera algunas cosas, que las profundizara para poder presentar. ¿Cuál de las dos versiones nos quedamos? Pues depende de cómo les caiga el Cauchy. Galois lo revisó y lo volvió a enviar. En esta ecuación, Cauchy lo remitió a la academia, o sea, sí lo aceptó y se lo pone para su consideración, pero Fourier, el de las series, era el secretario vitalicio y encargado de la publicación, pero como les digo, estaba sagrado el pobre Galois, murió poco después de recibirlo y la memoria se traspapeló, se perdió. Entonces también ahí, por ejemplo, muchos piensan que a lo mejor Cauchy la perdió, pero esa es también otra versión. Bueno, de cualquier manera, Galois publicó 3 artículos en esos mismos años, entre 1830 y 1831, en el Boletín de Ciencias de Matemáticas de Lausanne, los cuales probaron sin ninguna duda que había llegado mucho más lejos que cualquier matemático en la resolución de ecuaciones polinomiales. Aquí, poniendo en contexto, y aunque lo voy a tocar un poquito más adelante, la resolución de las ecuaciones, es decir, la solución de la irresolubilidad del polinomio de grado quinto por radicales se debe a B, o si somos ahí un poquito quisquillosos, a lo mejor se debe a Ruffini, pero definitivamente no fue Galois. Lo que hizo fue otra cosa que ahorita vamos a puntualizar. Aquí está el facsímil del primer trabajo de los 3, el segundo y el tercero. Son los 3 trabajos que publicó entre 1830 y 1831. En julio de 1830, los republicanos, entre ellos Galois, que era republicano, no del Partido Republicano, pero de republicanos franceses, entre ellos Galois, exhibieron al rey Carlos X, pero el nuevo rey, Felipe de Ornans, pues aplastó la revolución ¿cómo se llama? El conato de la revolución. Por participar era muy activo, Galois era muy conocido dentro de los republicanos y por eso fue expulsado de la École Normale. Tuvo suerte de no estar en Ayotzinapa. A principios de 1931, con nada más 19 años de edad, Galois fue encarcelado por sedición. Pasó un poco más de un mes después de ser absuelto, fue encarcelado nuevamente por sedición en julio. Posiblemente, aquí no se tiene muy clara la fecha. También vamos a comentar un poquito más de eso un poquito más adelante. Porque les digo, miren, aquí esta primera parte de la plática es la vida de Galois junto con toda una telenovela que no sabemos exactamente qué pasó. En cada paso de su vida
pueden ustedes encontrar 2, 3, 4, 5 versiones diferentes de exactamente qué pasó. ¿Cuál es la buena? Pues yo creo que nunca lo vamos a saber con seguridad. Vamos a tratar de hablar de lo que se cree más generalmente que sí pasó. Bueno, como les digo, esto también se presta a chisme. Pero bueno, continuamos. Durante el año de 1831, Galois ya había redondeado mucho su trabajo de grupos. Cuando hablo de trabajo de grupos, también léase junto con el resolubilidad de ecuaciones polinomiales. Y lo había enviado a Poisson, el cual también, aquí por ejemplo, Poisson también tiene una fama pésima. Es decir, como matemático, pues yo creo que algunos de ustedes que estudian licenciatura, pues el kernel de Poisson tiene muchas cosas que ver con análisis complejo y análisis funcional, matemático de primer orden, pero también tiene fama que como persona era bastante desgraciada, como todos conocemos algunos de por acá, ¿no? Entonces, la cual lo sometió a la academia, pero después recomendó su rechazo. También aquí voy a hablar a favor de Poisson, por eso digo la mala fama que tiene, pero yo sí voy a hablar un poquito a favor de él, un poquito más adelante. Él recomendó su rechazo y lo que él dijo es que sus argumentaciones no estaban ni lo suficientemente claras ni lo suficientemente desarrolladas para que se pudiera buscar como árbitro si las cosas estaban bien o mal. Sonaban bien, pero no eran suficientemente claras sus razones. Entonces era cuando Galois estaba todavía en prisión, en la segunda que lo encarcelaron, que no se sabe exactamente si fue hasta octubre. Leo un poco el reporte, traducción libre, claro, el reporte de Poisson con respecto al trabajo de Galois. Dice: hemos hecho todo esfuerzo posible para entender la prueba de Galois. Su razonamiento no es suficientemente claro ni suficientemente desarrollado para que nosotros podamos juzgar si es correcto, y no podemos dar idea de ello en este reporte. En pocas palabras, con toda claridad dice: pues no entendimos. Y eso no es criticable, pues si alguien no explica bien, yo les puedo preguntar: ¿me han entendido? ¿Para que no? ¿De quién es la culpa? Eso mío. Bueno, depende, ¿verdad? Cada quien tiene su versión. Bueno, pero el autor, es decir, sigo con el reporte de Poisson. Dice: el autor anuncia que la proposición de que el objeto especial de esta memoria es parte de una teoría general, susceptible de muchísimas aplicaciones, muchas aplicaciones. Posiblemente se comprobará que las diferentes partes de una teoría se aclaran mutuamente y son más fáciles de captar en conjunto en lugar de cada una de sus maneras aisladas. Aquí, por ejemplo, también vemos puntos de vista que ya vienen desde 1830, o sea, hace casi 200 años, en el cual está la visión, por ejemplo, de gente como Poisson. Claro, hay varias razones que aquí dicen. Por un lado, que no es claro lo que dice, pero por otro lado, lo que está invitando es a que redondee el trabajo, que sea más completo. Galois no era partidario de eso, era más partidario de, pues sí, hay que publicar. Es decir, las partes, y conforme vayamos obteniendo, vamos publicando. Eso era lo que Galois mantenía, y entonces le molestaba mucho eso de que decían: bueno, pues ya hay resultados. Además, los resultados de Galois, por supuesto, fueron parciales, fabulosos, no es decir, ya los hicieron cualquiera. Entonces, pero eso es lo que dice el dictamen de la Academia de Ciencias. Nos gustaría entonces sugerir al autor que debe publicar todo el trabajo completo para formarnos una opinión definitiva. Como ustedes ven, no es un rechazo decir esto no sirve, sino completo. Por eso decía yo que quería hablar un poco a favor de Poisson. Pero está esta parte: él ha sometido a la academia, no podemos proponer. O sea, en pocas palabras, ahí está dicho, ¿no? Bien, entonces, pues él recibió ese rechazo del artículo, porque en última instancia sí es rechazo. 2 días antes de su muerte, Galois fue liberado de su encarcelamiento, el segundo o el tercero, el tercero, porque el que les hablé a poco antes fue de octubre del 31, aquí fue en mayo del 32. Fue liberado de su encarcelamiento. Y entonces viene la parte de la telecomedia
más polémica que se puede ver. Los detalles de su muerte, lo más aceptado hasta ahora es que los detalles de su muerte fue por un lío de faldas. También ahorita en su última noche, bueno, hay razones para pensar que hay algo de cierto en eso. No están claras, pues hay 2 o 3 versiones, no nada más distintas, sino hasta inclusive contrapuestas. Lo que sí sucedió, lo que sí es un hecho, es que la noche del 29 de mayo de 1932 es que Galois escribió varias cartas a los republicanos y escribió una copia de lo que había remitido a la academia junto con otros artículos a su amigo Chevalier. Bueno, aquí está la publicación de la carta ya puesta bien, pues bueno, digamos, más legible. Esta es la carta original que se conserva. Bueno, también hay que entender que ya esta cartita ya tiene cerca de 200 años. Quizá estaba un poquito más clara en aquel entonces. Desde luego, si a mí me preguntan qué dice, yo les digo, miren, esto es lo que dice. Pero esta es la que se conserva. Es la que se conserva y tiene muchas cosas interesantes que se pueden leer de ahí. Por cierto, todas estas cosas que les estoy presentando las pueden ustedes conseguir en red, es decir, todos estos facímiles de los artículos, la publicación del facímil de la carta de Galois, del 29 de mayo de 1932. Y entonces, en la madrugada del 30 de mayo de 1832, según la versión más socorrida, es que Galois perdió un duelo a pistola, o no voy a, ya mejor no voy a pronunciar los nombres, un artillero oficial. Esta versión se debe a Alejandro Dumas, padre, en sus memorias. Eso es lo que dice Alejandro Dumas, el escritor. Y falleció al día siguiente, o sea, fue en la madrugada del 30 y a las 10 de la mañana del día siguiente, es un poco más de 24 horas después, falleció en el hospital de Cochin con un balazo de bala. Aquí más adelante voy a hablar, esta es la versión más socorrida, pero hay versiones contrapuestas a esta de su última noche. Sus últimas palabras, que fueron su hermano Alfred, que mencioné al principio, es que le dijo: no llores, necesito todo mi coraje para morir a los 20 años. Tenía 20 años, menos de 21, 20 años, 6 meses, 7 meses, 6 meses. Bueno, la obra matemática de Galois fueron publicados hasta 1846. Recuerden, él murió en 1832, hasta 1843. En este journal, después fue Newville, el de variable compleja, ¿verdad? El que realizó sus manuscritos y declaró que definitivamente Galois había resuelto el problema de Abel. Bueno, no exactamente el problema de Abel, sino más general, cuáles eran las ecuaciones resolubles o no de aquí, por cierto, aquí se me olvidó poner el Calderón, pero bueno, nada más para que veamos el contraste. Bueno, ahora aquí viene entonces ahora un poco la historia del desarrollo. Bueno, vamos a ver un poco del desarrollo de la resolución de las ecuaciones. Si todavía estamos apenas hablando de los chismes que se tienen sobre la vida de Galois, o de la muerte de Galois, bueno, pues de antes también. A principios del siglo XVI, Del Ferro, que vivió entre 1465 y murió en 1526, encontró, es decir, la fórmula que conocemos popularmente como la fórmula del chicharronero, que es la ecuación de segundo grado, hasta ahí se sabía, no se sabía resolver ecuaciones cúbicas. Bueno, a principios del siglo XVI,
XVI, del Ferro encontró resolver un tipo especial de ecuación cúbica. Ahora sabemos, y además no es difícil, que cualquier ecuación cúbica polinomial la podemos llevar de esa forma, siempre y cuando aceptemos los números negativos. Decirles a ustedes que aceptan los números negativos son unos insultarlos, pero en aquel entonces no era así, no era una cosa que la gente tuviera. Hay que entender que los años han tenido muchísimos años para aceptar cosas que ahora para nosotros es, por ejemplo, todos ustedes ya lo manejando esos aparatos, ¿verdad? Que pueden hablar y están todo el tiempo y tomar fotos y eso. Bueno, pues eso ha llevado muchísimos años, claro, los últimos se aceleraron, pero créanme que en mi época no existía. Bueno, de hecho todas las ecuaciones cúbicas pueden ser reducidas de esta forma si permitimos A y B ser negativos, pero los números negativos no eran conocidos en aquel entonces. O sea, decir algo negativo en aquel no era una cosa conceptualmente aceptable. El Ferro mantuvo su resultado secreto, o sea, no lo dijo, pero un poquito antes de morir se lo comunicó a un estudiante suyo. También eso de estudiante, como aclaro, no es, recuerden, no estamos hablando de universidades y que si me inscribo en el curso y lo tomo, no, era trabajar con la persona, no era profesional, no estaba profesionalizado en aquel entonces las cosas, era una persona que era un colaborador que aprendió del Ferro y que se llama Antonio Fiore. Entonces el Ferro se lo comunicó a Fiore. En 1530, el conocido como Tartaglia, que su nombre era Niccolò Fontana, que vivió entre 1500 y 1557, recibió lo retaron a dos problemas cúbicos y él dijo que él las podía resolver. Y entonces el alumno del Ferro, que es Fiore, lo retó. En aquel entonces se retaba, a ver, tú puedes resolver esta, no puedes resolver, y no sé exactamente cómo era el problema, porque no había internet, entonces no sé cómo se ponían de acuerdo, pero el hecho es que se retaban y además había lana de por medio, o sea, se ponían los bienes, a ver, tú puedes resolver esta ecuación cúbica y tú puedes esta y a ver quién gana. Bueno, entonces a eso es a lo que se refiere por retado por Fiore. Resulta ser que en el duelo Tartaglia resolvió los problemas que eran de la forma x cúbica más ax b, para los cuales había obtenido un método general. O sea, a él lo retaron con esta ecuación y él había obtenido un método general, y Fiore fracasó porque los problemas que recibió eran de esta forma. Entonces, muy difíciles y no los pudo resolver. Bueno, Tartaglia ganó en ese duelo. Hasta ahí no hay mayor China, simplemente pues estaba a ver quién podía más. Pero, también vean que es muy cercano la fecha. Tartaglia es de 1500, él es de 1501, nada más que Tartaglia murió en el 57 y el otro en el 76, pero evidentemente contemporáneos de la misma edad, Cardano. Entonces él persuadió a Tartaglia de revelar su secreto. Dile cuál es tu secreto para resolver esto. Entonces Tartaglia accedió, se lo dio, pero le pidió que no lo publicara. Y que en caso de que si lo publicara, le dijera para que le diera tiempo a publicar sus resultados, que Tartaglia publicara para tener la primacía del método. Cardano aceptó. Pero unos años después, Cardano supo del trabajo previo de Del Ferro, el que había resuelto, que se lo pasó a Fiore, que fue anterior a Tartaglia. Entonces, como él se enteró que había un método independiente, entonces le avisó a Tartaglia y lo publicó el trabajo de Del Ferro y lo publicó en el que se llama Ars Magna, el Gran Arte, en 1545. Parece ser que con esta fecha de 1545, parece ser que Cardano le dio 6 años a Tartaglia para que publicara sus resultados. Sin embargo, y además parece ser que le dio su crédito respectivo a Tartaglia, pero Tartaglia no se quedó contento, o sea, sintió que le habían robado sus resultados. Entonces, Cardano pensó que cumplía su promesa, él no aceptó los resultados de Tartaglia, porque los Tartaglia enojados los tuvo
concreto. Pero resulta ser que un alumno, bueno, primero fue sirviente de Cardano y después su colaborador, que se llama Ferrari, como el cargo. Vean que está Del Ferro, Fiori, Tartaglia, Cardano y ahora entra Ferrari. Ferrari era sirviente de Cardano y posteriormente colaborador de Cardano. Ferrari superó en la competencia a Tartaglia y perdió su prestigio y su dinero. Lo que perdió el dinero es porque los retos no eran nada más de cuates, era lana de promedio, y lo perdió Tartaglia, y además perdió el prestigio. ¿Por qué? Porque le ganó vamos a decir, entre comillas, alumno de Cardano. Aquí, como les digo, hay chismes para parece ser que el Ferrari, el que ganó, fue envenenado por arsénico por su hermano. O sea, que no tiene nada que ver con ecuaciones, pero sí con problemas familiares que muchas veces son más delicados. Entonces, parece ser cierto eso. Cardano había notado que el método de Tartaglia requería de raíces cuadradas de números negativos. Bueno, si los números negativos no eran ni siquiera aceptados, pues menos las raíces cuadradas, ¿verdad? Cardano, nada más que los puso como de manera formal, los incluyó, pero posiblemente sin entenderlos. Eso de que afirmé yo sin entenderlo, pues es una interpretación mía, puedo estar equivocado. Entonces, unos años posterior, Bombelli, que vivió entre 1526 y 1572, estudió este problema en detalle y por eso se considera, también hay asegúnes, pero se considera que es el descubridor de los números complejos. Finalmente fue Ferrari, claro, antes de que le diera la calle a su hermana, que en el 1540 resolvió la ecuación de cuarto grado y este resultado también fue publicado en 1545 en el trabajo de Cardano. Ahora, viene el buen Ruffini. Ruffini, bueno, entonces, como ven, estamos hablando de que más o menos 1545 ya estaba resuelto, o casi resuelto, con los asegúnes que ustedes quieran, pero ya estaba resuelto hasta la ecuación de cuarto grado. Entonces, estamos hablando pues de 200 años posterior. Conforme, claro, si ya pude la cuarta, pues ahora voy con la quinta. Inclusive hay muchas cosas que podemos hacer, hay un método de resolver de Jenner, creo, que lo que va haciendo es una cierta sustitución, una ecuación, la va bajando de grado, pero en la de quinto, al hacer la sustitución, no baja de grado, sino sube. Entonces el método no funciona. Y entonces empiezan a sospechar, como siempre, cada vez que no nos sale algo, sospechamos que no se puede. O sea, confundimos el no puedo con el no se puede. Entonces, pero en particular empezaron a sospechar que no se podía. Así como ahorita también hay toda una corriente de las prácticas anteriores de la hipótesis de Riemann que no se puede. No se puede resolver si sí o si no. Muchos piensan que es un axioma. Bueno, pero regresemos a esto. Entonces, Ruffini casi tuvo una demostración completa. De quinto grado en adelante no podían resolverse por radicales. Esto más o menos fue en el año 1799. Recuerden, Galois de 1811 y murió en 1832. Este es Ruffini. También han mencionado aquí, pero en general es un matemático poco acreditado, no le han dado el suficiente mérito, según yo. Ruffini usó la teoría de grupos que venía de Lagrange. Lagrange había usado permutaciones, pero sí, habían aparecido en el trabajo de Lagrange, ya habían aparecido permutaciones, pero Lagrange nunca las compuso, nunca hizo el paso de la muerte de dos permutaciones componerlas y entonces sale una cosa estructural. Entonces, bueno, alguien puede decir, no, es que es Lagrange el que fundó la teoría de grupos. Puede ser, así se puede tomar, está bien, pero Ruffini lo que hizo fue sí considerar el trabajo de Lagrange, pero él fue el que tenía muchas cosas que fue necesitado, él las tenía que ir desarrollando por su cuenta, muchas cosas, y desde luego enriqueció la teoría de manera
profunda. Ruffini fue el primero en introducir la noción de orden de un elemento, conjugación, la descomposición cíclica de elementos, de los grupos, permutaciones y la noción de primitividad. Todos ellos se deben a Ruffini. También probó, entre otras cosas, que el orden de una permutación es el mínimo común múltiplo de las longitudes de descomposición de sus siglos disjuntos y que ese 5 no tiene sus grupos de índice 3, 4 u 8. Por ejemplo, nosotros en un curso de teoría de grupos es una de las primeras cosas que nos gusta, ¿verdad? Bueno, mostrar al estudiante que tenemos el teorema de Lagrange, que si tenemos un subgrupo de un grupo finito, pues el orden divide, pues las clases, y eso es fortísimo. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿y si divide ahí un subgrupo? Y bueno, conocemos infinidad de ejemplos que se tienen, pero bueno, ya vean desde cuándo todo esto se conoce. Y entonces viene Abel. Y murió, vean también los años, vean lo lamentable que es todos estos años de los cuales hemos estado hablando. Nació en 1802 y murió en 1829, o sea, murió de 26 años. Publicó su demostración sobre la irresolubilidad de la ecuación de quinto grado, aquí está el nombre del modelo que publicó, lo cual lo había obtenido en un año anterior, en 1823. También voy a hablar un poco más de esta publicación, un poquito más adelante. Bueno, esto aquí viene. Resulta ser que se habla de dos fechas de dos publicaciones de Abel, de 1824 y de 1826. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta también es triste. Lo que pasa, era una persona pobre, un matemático noruego, no tenía dinero, tenía el resultado y pues él quería darlo a conocer, pero no tenía nada. Entonces él mismo hizo la publicación, la preparó, pero pues claro, no tenía dinero para gastar mucho papel, para poderla dar a conocer. Entonces redujo su demostración, o sea, con todos los detalles, y pues total, creo que terminó que ni él los entendía. Entonces, eso fue en 1824. Ya después, cuando tuvo apoyo, en 1826, hizo una versión larga, que nunca he entendido por qué. Resulta ser que, como mencionan, eran unas páginas, y resulta ser que cuando ven uno el no sé a qué se debe el error. Pero bueno, no importa mucho. Lo publicó en el famosísimo CRED, que es el Journal for the Brain. Bueno, les digo, aquí hablo hasta francés y alemán y polaco y de todo hablo. Brain en lenguaje matemática. Entonces, este artículo fue conocido por Galois. O sea, pero la revista es muy prestigiosa, aún a la fecha. Entonces, este artículo fue conocido por Galois pocos meses después de la muerte de Abel. Aquí está Abel, una de las fotos de Abel, y aquí está su trabajo de 1824, que era muy oscuro. El de 26 también es oscuro, pero un poco menos. Y además, ese es en el que las versiones modernas, bueno, cuando digo versiones modernas me refiero cuando se explica la demostración original de Abel, pues ya en un curso ya no se da eso, porque ya se tienen métodos un poquito más desarrollados, pero el médico está ahí. Entonces, cuando se quiere explicar, se basa uno en el de 1826, que es un poco menos oscuro, un poco menos difícil de entender. Bueno, entonces esta es la historia previa a las ecuaciones, que llegamos entonces a la ecuación quinta, y llámenlo Ruffini, llámenlo Abel, o llámenlo Abel Ruffini, o Ruffini Abel. El chiste es que ahí se acabó y se resolvió, y se demostró de manera eficiente que la ecuación general polinómica de quinto grado y como consecuencia en adelante no era resoluble por medio de radicales. Pero entonces volvamos a qué diablos hizo Galois, si estaba resuelto. Bueno, lo que hizo fue que, como mencionamos antes, la noche previa a su vuelo, o presunto vuelo, Galois escribió parte de su trabajo en una carta enviada a Agustín Chevalier. Ya mencioné esto, lo que incluyó el resumen del manuscrito rechazado por Poisson.
Esta carta, junto con el manuscrito antes mencionado, es lo que es el legado realmente de Galois. O sea, esto es lo que ha trascendido. Es importante hacer notar que este trabajo de Galois está influenciado y motivado por los trabajos de Lagrange, de Ruffini y de Ariel. El trabajo de Lagrange sobre polinomios simétricos es lo que hace, claro, esto está puesto en un lenguaje moderno, es lo que hacen las permutaciones es cuando quedan fijos. Me voy a saltar un poquito los detalles, pero el chiste es que es precisamente lo que hizo Ruffini, y salvo algunas cosas ahí que quedan un poquito oscuras y eran algunos no justificadas, es lo que le faltó para probarlo. Pero esencialmente lo que hizo Ruffini es, bueno, este es el lenguaje ya de grupos, lo que hizo Ruffini es algo así como ir resolviendo, pues bueno, si yo puedo resolver la ecuación, es que entonces tengo potencias, las radicales, las potencias pues son las operaciones inversas, entonces que siempre y cuando nada más se va en el paso de inducción o el paso de recursión, se va nada más en términos de polinomios anteriores determinados por los pasos previos. Y entonces, utilizando lo de las permutaciones de Lagrange junto con lo que él había desarrollado, lo que llega es que deduce que estos polinomios tienen que satisfacer esta condición, o sea que si yo cambio el juego de variables, me queda lo mismo. Y como esto es una permutación, un triciclo en 5 variables, entonces se sale que todo, y una permutación, entonces sale que todo polinomio en 5 variables debe satisfacer esta relación, pero pues eso obviamente no satisface, ¿verdad? Porque está el polinomio igual a x1, no lo hace. Entonces, esa era la demostración de Ruffini, o la casi demostración de Ruffini. Bueno, no cabe duda de que Galois estuvo influenciado por el trabajo de eso, se acepta universalmente. Que fue el primero, realmente se le da el mérito de que fue el primero que resolvió la ecuación de grado quinto. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Galois? Bueno, lo que hizo Galois fue dar una solución completa sobre, no nada más decir que era irresoluble la quíntica, sino era decir exactamente cuáles son resolubles por radicales y cuáles no. Entonces, el teorema de Galois, en su forma actual, ya con la maquinaria que tenemos a nuestra disposición, nos dice que si, claro, los que no estén estudiando matemáticas, no estén en los primeros semestres, si no entienden ¿cómo se llama? La parafernalia esta, no importa, es decir, es nada más simplemente, pues un poco para todos, ¿no? Para que se tengan. Pero en términos modernos, lo que dice es que si hoy, también piensen que en ese entonces se estaba pensando, pues en campos, aunque no se les llamaban campos, supongo, pero algo así como extensiones de los racionales, es decir, algo así, ni digo características cero, ¿no? Entonces, sea f de x un polinomio separable y reducible de grado n, un campo cualquiera, porque después ya no importa cuál es el campo, siempre y cuando sea de cierta carga. Bueno, es más, es general. Vamos a ponerlo en términos totalmente generales. Ya después hago ahorita una pequeña resolución. K es un campo cualquiera y en el campo de descomposición de f sobre K. Lo único que pido es que el polinomio sea separable y reducible. Y entonces me fijo en lo que ahora conocemos como el grupo de Galois. Entonces, f soluble por radicales, es en pocas palabras que las raíces de f de x se pueden dar por medio de radicales, sí y solamente sí, que es un grupo que se llama soluble. El nombre de que es soluble es por razones obvias, porque tiene que ver con esto. Por eso, claro, cuando decimos en un curso, bueno, pues el grupo es soluble, pues es mucho antes de las ecuaciones polinomiales, entonces de ¿por qué se les ocurre llamar al grupo soluble? Bueno, el nombre viene de esto. Ahora, ya puesto en términos de grupos, un grupo se llama soluble si existe una filtración de este estilo, de subgrupos de G, tal que HI es lo que se llama normal en HI más 1, será el siguiente, y el cociente es un grupo cíclico de orden primo. Se puede cambiar un poco las hipótesis y decir simplemente que es un grupo abeliano, y ya con eso, si tengo un abeliano, todavía lo puedo seguir descomponiendo en medio a cíclicos de orden. Bueno,
natural, no para todos, pero sí para los que sí tengan un curso más completo de álgebra. Porque como ustedes ven, no he estado, hoy me salí de mi área, no estoy hablando de teoría de números, estoy hablando de álgebra, es decir, toda esta teoría de Galois no tiene nada que ver con teoría de números, así, en términos generales. Esta es álgebra, en el buen sentido de la palabra. Ahora, cuando los que conozcan lo que significa la característica de un campo, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el teorema de Galois, de la irresolutividad, cuando tengo característica P mayor que 0? Bueno, hay que hacer un pequeño cambio conceptual. En característica P, vuelvo a repetir, esto es para los que conozcan de lo que estoy hablando. En característica P, extraer raíces pésimas de un número, nada más hay una sola. Las raíces pésimas de la unidad son triviales, son todas iguales a 1. Entonces esa no tiene chiste. Y además da lugar a algo muy especial, que se llama inseparabilidad, como contraparte de separabilidad. Entonces lo que hay que cambiar es nada más que entender por una raíz pésima de A. No esto, no el radical como usualmente lo entendemos, sino más bien entender una solución de una ecuación de Artin-Schreier de esta forma. Si eso se toma así, el teorema de Galois en su forma general es cierto. Y no importa la característica, no importa nada. Lo que sí importa, como ven, así como está enunciado, yo no estoy pidiendo que sea de característica tal o cual, sino simplemente estoy pidiendo un campo cualquiera. Con esa observación, el teorema es totalmente general. Entonces esta es la ecuación de Artin-Schreier. Ahora, con ese teorema que tenemos de Galois, que como ven no dice nada de la quíntica, ni de la sexta, ni de la cuarta, ni de la cúbica, ni de nada. Lo único que dice es, mira, tú me das un polinomio, yo me fijo en su campo de descomposición, también esto es un poco para los que sepan de lo que estoy hablando. Me da un campo de descomposición, fíjate en su grupo de Galois, el grupo de Galois soluble, sí, entonces el polinomio de los elementos que generan el campo son resolubles por radicales. Si no es soluble, pues no es soluble, etc. Bueno, entonces se reduce un problema que tuvo cientos de años a un problema de grupos, que ahorita lo decimos como hasta con desprecio. Ese es un vil teorema de grupos. Sí, pero el teorema de grupos se desarrolló precisamente por una serie de necesidades y por cosas que estaban contextualmente en varias áreas, en particular en los polinomios. Entonces, bueno, se reduce a tener como el grupo Sn es el grupo que me pregunta en elementos. O sea, me los cambia, que son las biyecciones entre elementos y elementos, con la composición usual de funciones. Entonces, es un ejercicio fácil, pero tampoco del otro mundo, probar que Sn no es soluble para n mayor o igual que 5, y sí lo es para n igual a 1 hasta 4. Entonces, eso se lee que se puede encontrar este grupo, la ecuación general de resoluble de un polinomio de grado n, me da como grupo Sn la general, no un específico. También aquí tenemos que entender que no estamos hablando de que nadie ha dicho ninguna ecuación de grado quinto resoluble por radicales. Ya con las locuras que dije de Mersenne, no digo eso. Lo que se dice es que la general no tiene solución por radicales. Por ejemplo, si ustedes me dan x a la quinta igual a 2, pues yo sí se les puedo resolver. Pues es la raíz quinta de 2 y se acabó. Pero no, es la ecuación general. Bueno, la ecuación general tiene este grupo. Entonces, se prueba que Sn no es soluble para n mayor o igual que 5 y sí lo es para n entre 1 y 4. Entonces, a esto ya Galois está probando en concreto, pues lo mismo, pero en términos más estructurales, que hasta la de grado 4 se puede resolver. Alguien puede decir, bueno, ya lo habían resuelto, entonces no es contribución. Sí, pero desde este punto de vista. Segundo, de que de 5 en adelante también no es resoluble. Pues también, porque a ver, lo probó. Bueno, sí, pero pues ya ahora sí me dan
no me dan que se pueda, algunas de grado 5 eso me dicen, ustedes me dan polinomio y se puede en principio decir si es resoluble o no. Esa es la contribución de Galois. Y vamos a hablar mucho más de lo de Galois, porque todavía esto no se acaba, ni mucho menos. Pero quiero regresar a la noche de su muerte, bueno, previa a su duelo y que en consecuencia a su muerte al poco tiempo, a los 2 días. Entonces, la noche del 29 de mayo, como dijimos, Galois escribió la famosa carta a Chevalier describiendo en líneas generales sus descubrimientos. Esbozó en esa carta la conexión entre grupos y ecuaciones polinomiales, como hemos ya mencionado acá. Pero esto no es todo, también menciona muchas otras ideas acerca de funciones elípticas, integración de funciones algebraicas, pero sigue habiendo cosas ahí que están demasiado críticas para identificar de qué estaba hablando. O sea, en pocas palabras, no se conoce todavía todo lo que estaba diciendo Galois en esa última carta. No nada más por la letra, que ya me la destrozaron aquí, sino que además es crítico en todo lo que estaba escribiendo. La carta es, por supuesto, es muy interesante en sí. No es nada más que decir el chisme, no, sino que en sí lo que dice la carta es su contenido matemático y muchas otras cosas que están ahí en esa carta. Es decir, además, hasta donde yo sé es único en la historia, ¿no? Que alguien se sienta la noche anterior a que le van a meter un plomazo y se pone a escribir lo que ha hecho en varios años y más o menos lo pone en orden, y luego eso es prácticamente el único caso que yo recuerdo, y espero que no haya más. Entonces le dice a Chevalier: mi querido amigo, he hecho algunos nuevos descubrimientos en el campo del análisis matemático. Además agregó, bueno, un breve resumen de lo que ya he dicho, la memoria, y además ahí está el contenido de lo que se conoce ahora como teoría de Galois, agregando algunos teoremas y conjeturas en 8 páginas manuscritas en su carta a Chevalier. La carta concluye: no tengo tiempo y mis ideas no están suficientemente desarrolladas en esta área, la cual es enorme. Agrega la siguiente petición: pregunte a Jacobi y a Gauss, que eran de los grandes, bueno, siguen siendo el público, de dar su opinión. Pero dice, no los detalles, no si están bien, si las ideas son buenas. O sea, él ya veía que lo importante no era una cosa inmediata, sino a gran visión, sino la importancia de estos teoremas. El documento es muy patético, es decir, más en un sentido. Por un lado, lo que decimos de su contexto matemático, pero también, por ejemplo, dice, no tengo tiempo, y además no escribí todo lo que dice ahí. Por ejemplo, cuando se habla, les prometí que les iba a decir, por ejemplo, la versión más conocida de que era por lío de faldas, es porque hay una frase por ahí que es maldita coqueta, en la misma carta, ¿no? Que esta maldita coqueta. Y así varias cosas en la carta, en el cual, por un lado, no tengo tiempo, aquí está mi trabajo, esta maldita, esta desgraciada que me ha arruinado la vida, etcétera, ¿no? Entonces, ese documento que después que envió, también recuerden que son dos, un documento que envió a la academia y la carta Chevalier. En el documento de la academia se tienen las siguientes afirmaciones: hice varias cosas en análisis, algunas de ellas acerca de la teoría de ecuaciones, otras acerca de integrales de funciones algebraicas. Acerca de la teoría de ecuaciones, he tratado de averiguar bajo qué circunstancias las ecuaciones son solubles por radicales, lo cual me dio oportunidad de investigarlas a fondo y describir todas las posibles transformaciones de una ecuación, aún en el caso que no sea soluble por radicales. Con este material podré escribir 3 memorias. Bueno, ya no tengo tiempo. En la carta Chevalier usa las notaciones de campo y extensiones, pero no vayan a pensar que se tienen, ni mucho menos en lenguaje moderno, ni siquiera denotándolas con algún nombre específico. Pero es la primera vez que se considera el conjunto de sustituciones, que son las permutaciones, que el concepto es de Cauchy, que es el otro que también contribuyó a la teoría de grupos, antes de que fuera propiamente teoría de grupos. Cerrado con respecto a un producto y se le llamó grupo, el cual tiene un significado muy diferente al conjunto. O sea, aparte del conjunto, tiene una estructura, es una operación. En el documento también aparece cuando un grupo G, que aquí es, por ejemplo, una de las grandes que él se dio cuenta, bueno, se dio cuenta de muchísimas cosas, pero una de las cosas que ahorita ya tomamos así como si no tuviera importancia,
es cuando G contiene otro subgrupo H y el subgrupo G puede ser dividido entre subgrupos, cada uno obteniendo por hacer una misma sustitución en las permutaciones de H, de tal forma que puedo obtener esta igualdad. O sea, G igual a esto, reconózcase, digo, la suma es la operación, no es abeliano, pero es la notación, léase las clases derechas, y puede ser descompuesto entre grupos teniendo la misma sustitución de tal forma ahora las clases izquierdas. Bueno, que por cierto, creo que no hay universalidad de cuáles son las izquierdas y derechas, pero no importa. Aquí tampoco importa. En la mayoría de los casos estas descomposiciones no coinciden. Cuando ellas sí coinciden, entonces la descomposición se llama propia. Creo que no necesito hacer énfasis en que esta no es otra cosa más que lo que ahora conocemos como grupo normal. Y ese es un gran concepto. Uno de los resultados presentados por Galois es que para que una ecuación de grado primo P sea soluble por radicales es necesario y suficiente que una vez que todas sus raíces son conocidas, las otras pueden deducirse de ellas racionalmente. Es más o menos lo que dice, o la idea de lo que dice. Galois no dice irreducible en ningún lado. Suponemos que Galois lo daba por sentado. O sea, aunque el concepto pues lo tenía, quizá no tenía palabras para expresarlo en aquel entonces, pero se daba cuenta que si no era irreducible, que si tenía varios pedazos, bueno, pues todos ellos actuaban entre sí y no se metían unos con los otros. Entonces eran cosas ajenas, entonces no era transitivo, ¿verdad? Eso era lo que más o menos. Entonces el grupo sería no transitivo y sus raíces serían divididas en varios sistemas transitivos correspondiendo a los factores irreducibles de la ecuación. Por tanto, Galois se podría limitar a tener en consideración ecuaciones irreducibles sin mencionarlo explícitamente. Si tenemos esto, si le damos el beneficio de la duda, que yo creo que es claro que se debe dar, que es lo que en realidad es, como Rubén Aguilar, lo que este cuate quiso decir fue lo siguiente. Honestamente, su resultado fue ser escrito de la siguiente forma: un polinomio irreducible f de x de grado primo puede ser soluble por radicales si y solamente si para cualesquiera dos raíces alfa y beta. El campo de descomposición es ya K agregándole esas dos raíces. O sea que en pocas palabras, las otras se pueden obtener, les decía, racionalmente de alfa y beta. Bueno, vamos a entender que racionalmente se refiere a esto. Entonces, en términos modernos es eso lo que decimos. Entonces, hay material que únicamente se encuentra en la carta Chevalier y en ningún otro documento escrito. Por ejemplo, lo referente a los periodos de una integral abeliana relativo a una función algebraica solamente se encuentra en esa carta, no se conoce ningún escrito de él a lo que tenemos. Bueno, tengo 3 minutos, voy a empezar con esto. Voy a continuar mañana con teoría de Galois. Bueno, no sé qué parte del tiempo, pero quiero terminar con Galois y ya regresamos a Riemann, que lo abandonamos un poquito. Pero, por ejemplo, la teoría de Galois tiene 3 puntos de vista diferentes de la teoría de Galois. Esta es opinión mía. Primero, como se dio originalmente, ¿cuál es la forma original de dar la teoría de Galois? Pues es por medio de ecuaciones polinomiales, estudiando los grupos de Galois como grupos de permutaciones, así como grupos de permutaciones de la ecuación. Ese es el primer punto de vista. El segundo es el punto de vista, entre comillas, moderno, porque digo de moderno depende de cuándo empieza lo moderno y lo antiguo, ¿no? Pero ya tiene muchos decenas de años, basado en estructuras algebraicas abstractas. Ya no hablamos de grupos de permutaciones, ni permutaciones, ni sustituciones, sino que ya hablamos de grupos. Claro, sabes que todo grupo se comete en alguna serie, pero eso es otra cosa. Grupos, campos, etc. Y este punto de vista es, al principio, para un estudiante, cuesta, o para todos fuimos estudiantes, cuesta más trabajo entenderlo, pero una vez que lo entendemos es más fácil de trabajar que el primero. Y viene el tercero, que es el que a mí me gusta, que se debe a Emil Artin. Artin es matemático del siglo pasado, murió en 1965, si mal no recuerdo. Su tesis doctoral fue en 1924, y para la teoría de Galois, una persona que contribuyó mucho, y claro, en otras cosas que hablamos de clase, etc., es Emil Artin. Actualmente su hijo es un algebraico famoso, Michael Artin.
bueno, este punto de vista está basado en el siguiente resultado, tan simple como esto. En cualquier caso,